Bendiciones, mis amados. Bueno, estamos hablando sobre promesa y herencia. Y ya hemos explicado bastante sobre lo que es promesa y herencia. Estamos en el Salmo número 16, en el versículo número 5, en donde David está hablando de que la mejor herencia de él es Dios. Y ya miramos en el capítulo anterior por qué la mejor parte es Dios. Y hablamos sobre 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Ahora vamos a seguir en ese mismo curso. Una vez que tú sabes que lo mejor de la herencia es Dios, y que si para ti lo más valioso de todo lo que las promesas hablan es Dios, yendo a recibir esa parte, esa porción, que es el deleite y el disfrutar de estar con Él, hablando con Él, alabándolo a Él, buscándolo a Él a través de la Escritura, reflexionando sobre Él, pensando sobre Él, hablando de Él conmigo y con otros. Cuando yo estoy en ese mover, Él es lo más importante, lo más valioso. Cuando se convierte en lo más valioso, todas las demás cosas que las promesas anuncian llegan a mi vida automáticamente, todas van engranando. Porque Él comienza a irlas colocando en cada uno de mis días, como lo ha dicho antes. Que antes de que todo fuera hecho, yo fui hecho, y Él vio las decisiones que yo tomé, y en base a las decisiones que yo tomé en mi vida, Él vio si deseché la bendición de Él o si la acepté. Si la acepté, pues mi día es bueno. Y en el día malo, Él todavía, aunque yo no lo pueda ver, la decisión de Él está extendida. Porque como yo sepa decidir en medio de los momentos difíciles a favor de Él, mi salvación llegará pronto. Por eso, cuando Él es el mayor tesoro, se disfruta de la seguridad, con la firmeza de que yo estoy en el reposo de Dios, de que Él va a escoger lo mejor para mí, y yo me presento a mi día para hacer lo que yo vi que Él hizo para mí, y lo que Él habló es lo que yo voy a hablar. Entonces, David aumenta lo siguiente en ese mismo Salmo 16, en el versículo 5, dice: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Y Él sí sabe por qué está hablando de la copa. En aquel tiempo, los reyes, que recuerda que David en ese momento era un rey, tenían un copero. Y si el copero quisiera matar a su rey, dada la textura y la oscuridad del vino, y que está regularmente en la mano de un rey una copa de oro, es imposible detectar si le echan un veneno de una serpiente o de un animal, de una planta, y lo podría beber bebiendo muerte. O sea que era bien importante tanto el copero, y cuando hablan del panadero está el que está examinando toda la comida y la repostería que el rey que tenía que comer. Personas importantes para la vida del rey, porque podían atentar contra él siendo manejados por otros para llegar a su muerte. Él, reconociendo esto y sabiendo por historia todo lo que había pasado con reyes que habían sido muertos al tomar vino o al comer sus alimentos, habla de la confianza que tiene de que su copa, la que él va a disfrutar en la vida, no la va a llenar un copero, sino que se la va a llenar Dios. Y entonces él dice:
y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Quiere decir, yo estoy confiado en que voy a llegar hasta el final de mis días, porque lo que yo beba, tú me lo vas a llenar. Pero eso es una alegoría, porque Dios no le va a llenar la copa de vino, sino que la copa allí representa su vida. Y Él dice, estoy seguro y confiado que todo lo que es mi vida, por cuanto en la línea de arriba está hablando de que la porción de su herencia es Dios. Él dice, lo que yo voy a hacer en toda mi vida está garantizado y seguro, porque Él es quien me la va a llenar, quien me la va a dar, quien la va a colocar en mi mano. Esa alegoría lo que quiere hablar es de una confianza total y absoluta para entregar tu vida a la mano de Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Él sabe lo que te conviene, cuándo te conviene, cuándo lo puedes recibir para que no lo pierdas. Y Él mismo se va a encargar, si tú lo permites, de colocar las personas a tu lado para que puedas llegar hasta el fin de tus días bajo la protección, la bendición, la sanidad y la prosperidad de Dios. Por eso Él decía que su copa era llenada por el Señor, porque Él era su herencia. De allí que David le robaba el corazón a Dios. Porque aunque cometía errores cuando tenía que irse a encontrar con Dios, él se doblaba, se entregaba completa y totalmente. Y dice lo siguiente: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, que es lo que hablábamos ahora. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Ahí está hablando que por cuanto Él es su herencia y que Dios ha preparado para Él hasta el fin de sus días, la protección de Dios, la guianza de Dios, Él habla de que su destino, cuando se refiere a las cuerdas, porque David colocaba ejemplos en base a lo que él había vivido o estaba viviendo. Esas cuerdas simbolizaban aquellos lugares en que David, para salvar su vida de Saúl, tuvo que usar cuerdas para poder escalar rápidamente peñascos y huir de los caminos por donde los enemigos venían. Entonces, él sabe el valor de una cuerda cuando cae apropiadamente, porque tiene que tirar una cuerda a un lugar donde él no está, con un garfio de 3 patas, esperando que cuando él lo tire, se enrede en un lugar que sostenga su peso para escalar. Por eso habla de las suertes que le dan las cuerdas. Pero refiriéndose a Dios, dice que en Él han caído en lugar seguro. ¿Por qué? Porque Él sabía que muchas veces se tiraba y cuando se suponía que agarraba y Él jalaba, se devolvía la cuerda. Pero con el Señor, cada tiro es confiable para poder subir. Ese sí sabía que no solamente Él le iba a marcar un camino hasta su final bien, sino que a diario él iba a caminar en el Señor, sabiendo que el Señor le iba a colocar la cuerda de salvación para ese día atada, anclada en un lugar seguro. Y estamos hablando en esta parte de David, en esta seguridad que él confiesa, por una sencilla razón. David no tenía toda la información que nosotros tenemos, pero David se mueve como un maduro espiritual.
¿Qué es lo que le pasa a la iglesia de hoy en día? La iglesia de hoy en día, teniendo mejores promesas, un mejor pacto, se mueve como niños. Por eso el apóstol Pablo le decía, debiendo de ser ya maestros, por todo lo que os hemos enseñado, tenéis necesidad de que yo os vuelva a dar leche y aplicar los primeros principios de la salvación. Y en otra parte habla de las obras del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la gente no podía caminar buscando el resultado de la promesa, que es lo que Dios había prometido que en el Cristo iba a estar hecho, sino que caminaban pensando cuándo sería que lo recibirían. Mira cómo lo expresa en Gálatas capítulo 4. Mira. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Dios pues, dice el apóstol Pablo, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, o sea, alguien que es dueño de todo, pero no tiene la edad para poder cobrar la herencia y poder vivir de ella. Si es heredero, quiere decir que el dueño de la fortuna que le entregaron a él murió, pero él no tiene la edad para manejar esa herencia. Entonces hay gente que se la está manejando. Y tú sabes cuándo pasa cuando hay gente que te está manejando lo que es tuyo. Sea poquito o sea mucho, y entre más sea, pues los que te manejan van a tratar de sacar ventaja por cuanto tú no conoces de esos negocios. Ellos van a aprovecharse para enriquecerse ilícitamente con lo que es tuyo, por cuanto tú no sabes. Eso es lo que le está pasando a la iglesia. Debiendo de moverse como adultos, nos estamos moviendo como niños. Entonces hay personas que están manipulando lo que es tuyo, o bien porque no lo saben expresar, porque no lo saben comunicar, o porque ellos tampoco lo saben. Pero al final de toda la fiesta, el diablo está pero de party. ¿Por qué? Porque él se está llevando lo que es tuyo, porque se está perdiendo. Lo que de Dios hay para ti hoy, y tú no lo vives, eso que era para ti se perdió de tu mano. Se perdió. Entonces dice así, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo. Es igual que un siervo, que un esclavo, porque no es señor de lo que es de él. Y dice, aunque sea el dueño de todo, si no lo puede manejar, porque su comportamiento es como el de un niño, es un esclavo. O sea, que quiere decir que sigue atado a la vieja manera de vivir. Profeta, ¿cómo es eso? Gracias por preguntármelo. Vi las manos allá haciendo así. Que tú, siendo dueño de todo lo que Dios ganó para ti, tú sigues atado al viejo hombre, manejado por los deseos de la carne, y no disfrutando con los deseos espirituales las cosas de Dios, porque estás atado al sistema del mundo. Eres niño para Dios y esclavo tú mismo, de ti mismo, porque aunque Dios te liberó, tú no te das cuenta, y si te lo sabes de memoria, no sabes cómo salir de la reja, de la cárcel en que tú estás. Eres esclavo, eres prisionero, vives en el hombre viejo, aunque lees y repites y cada rato te dicen en video, en internet, en televisión, en tu iglesia,
de que eres libre, de que eres rico en el Señor, de que eres cabeza y no cola, pero tú sabes que siempre estás o en la cola o en las nalgas del perro. Porque ¿qué sigue después de la cola? El sentadero. No estás disfrutando, como dice la Biblia, con una cabeza erguida y hacia adelante, pisando donde Dios pisa y bendiciendo porque eres bendecido para bendecir. Dice que eres sacerdote, pero no parece porque no oficias en el lugar santísimo, que es donde te encuentras con Él. ¿Y dónde queda eso, profeta? ¿En qué calle? ¿En qué dirección? ¿En qué ciudad? ¿Con qué se come eso que me está diciendo? Bueno, vamos a verlo en unos pocos momentos. Pero tú eres la representación del templo de Dios en el cielo y del que Él mandó a construir a Moisés. Tú sabes que tenía 3 partes. El atrio, tenía la puerta, el atrio, que era parte, la puerta del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo lo que es el atrio es lo que pertenece al cuerpo físico. El lugar santo es en donde tú tienes que oficiar, que es tu alma. Y el lugar santísimo es el lugar en donde Él está. Jesús rompió el velo y lo que hizo fue que unió el lugar santísimo con el lugar santo. Eso es lo que se trata. Que el alma y el espíritu se amalgamen y sean uno solo. Eso es lo que causa 1 Corintios 1:30, cuando Él comienza en nosotros a hacerse carne, a hacerse vida, cuando los sentidos no van a turbar ni las emociones ni los sentimientos, sino que la armonía de tu alma solamente vive para apreciar la santidad, la gloria y la potencia de Dios, porque se va a unir el lugar santo con el lugar santísimo, y el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu corazón va a ser de tal manera que van a ser uno solo. Ajá. Mira lo que dice. Sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Aquí expresa lo siguiente. Una persona, cuando no puede unir el lugar santo con el lugar santísimo, el alma con el espíritu, quiere decir que todavía está como niño o lleva tanto tiempo que ya es un niño esclavo. Aunque tiene bigote, barba, está casado y tiene hijos y está grande y sabe tomar decisiones, no sabe desechar lo malo y acepta lo malo como bueno, y entonces necesita constantemente quien le motive, quien le anime. Cuando tú ves en la iglesia o a un cristiano que necesita ser motivado, animado constantemente, hay gente que tiene la cabeza cuadrada, ya perdió el círculo de su cerebro de tanto que le han puesto la mano, porque a cada predicador, a cada pastor que va, a cada hermano donde él ve la unción del Señor, va a que le ponga la mano. Y ya la espalda del sentadero es una tabla de tantas caídas que se ha pegado. Tienes que saber que no es así. Tienes que entender que no se puede jugar más a la iglesita. Dentro de ti vive la potencia de Dios. Yo no tengo un espíritu grandotote y tú tienes una miniaturita como un granito de arena en el mar. No. El mismo Dios que vive en mí es el mismo Dios que vive en ti. El mismo Espíritu que vive en mí es el mismo que habita en ti. La misma sabiduría de Dios que está en mí es la misma que está en ti. El entendimiento es el que está cambiando entre tú y yo, y no deja ver la sangre del Cordero, que es la que Dios está mirando para que tú dejes traspasar del Espíritu tuyo a tu corazón toda la plenitud de Dios. Tú todavía estás en el templo terrenal. Atrio, el lugar donde ministras, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero algunos están matando a Zacarías
dentro del templo, en el lugar santo, como dice la Escritura, lo mataron. Entre el templo y el lugar santo. En el alma. Porque todavía sigue atrapada con el hombre viejo, por cuanto tú no has hecho un holocausto para el Señor con eso. Tienes que gastarte para Dios. Si tú quieres que tu vida cambie, y en esta época en donde el juicio de Dios va a estar sobre la tierra en los próximos 3 años, si tú crees que has visto cosas malas y cómo se está desplomando todas las cosas, prepárate, porque todavía no se ha llegado al fondo. Y como dice la Escritura, Él va a empezar por los hijos. Porque si no son testimonio para los que no lo conocen, ellos van a sufrir primero el embate. Así que te invito de todo corazón a que reflexiones y pienses en hacer dramáticamente y espectacularmente rápido un cambio para, como decían mis abuelos, que cuando venga el Señor te encuentre confesado. Porque si no, tenemos que tomar decisiones de cambio hacia el norte de Dios. Si has hecho las cosas malas por tiempo, arrepiéntete y cambia. Hay que dejar de vivir del hombre viejo, que es el niño en la Escritura. El que, aunque ha recibido y recibido, y ya debería de ser un maestro, aplicando el conocimiento que ha aumentado la sabiduría para vivir, todavía está atado a la manera antigua de cómo él aprendió a vivir. Y no es capaz de desechar eso. Por cuanto no es capaz de desecharlo, todavía responde y actúa como desde la infancia aprendió. Por eso es que los siervos del Señor, que se quedan en la tradición, que se quedan en lo que aprendieron allá en los años 30, 40, 50, y no entienden y comprenden que hay que soltar todo rito y toda tradición para vivir solamente del Espíritu de Dios, ellos están atrasados y están atrasando la iglesia, porque están tratando de alcanzar cosas en sus fuerzas, y no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza de Dios. Y dice, así también nosotros, mientras éramos niños, mira lo que dice el apóstol Pablo. Alguien que había estado allá donde estaban las personas a las que él se estaba dirigiendo. Recuerda, fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día, no falló, cumplidor de la ley. Oye, que cuando Pablo dice cumplidor de la ley, yo una vez me estaba enojando leyendo eso. Si no es porque conozco todo lo que él narra de sus errores y sus faltas, le había creído el cuento de que él nunca había pecado. O sea, él comienza a hablar de la jactancia como judío. Y aún así, dice que cuando él estaba allí, actuaba como niño. Y había estado en la mejor universidad de aquel tiempo, la escuela de Gamaliel. Mas, sin embargo, mira lo que dice. Así también nosotros, o sea, en aquel tiempo, éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. La palabra elementales quiere decir los primeros principios. Cuando, por ejemplo, mi nieta que tiene 2 añitos, que apenas está soltando su lengüita, no es lo mismo que mi nieto que tiene 5 y va para 6. Él ya conjuga bien las palabras, forma oraciones y ya habla a los 2 idiomas. Pero mi nieta tiene todavía una confusión, dice unas en inglés, otras en español, no es capaz de hablar de corrido, tiene que señalar más. Hay un progreso. El apóstol Pablo está hablando de eso.
estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. O sea, cuando tú estás viviendo en lo que conociste y no te das la oportunidad de vivir por lo que enseña la Escritura, y le temes a la palabra gracia, porque hay gente que tú le hablas de la palabra gracia y es como si vean al diablo. No, la palabra gracia no es para que tú salgas a correr, ni te asustes, ni empieces a tú decir, ay, mira, este es el de la nueva fe, este es el de la nueva doctrina. No, ninguna nueva fe ni ninguna nueva doctrina. La palabra gracia, nada más ni nada menos que es que Dios tiene una bendición en su mano para ti y que tú tienes que recibirla. No es que te la va a dar, es que ya la tiene para ti. Es el favor que, aunque no nos merecemos, Él lo tiene listo en su mano para dármelo. Ahora, ¿cómo han aplicado la gracia al mucho? Bueno, esa es la irresponsabilidad de ellos y delante de Dios tendrán que dar cuenta. Pero la gracia es madurez. Es tener una fe capaz no de pedir, sino de recibir. Es acercarse a Dios no esperando a ver si Dios me ve, si me responde, o será que está muy ocupado allá con tantos millones que hay en la tierra. No. Es saber que si yo me acerco a Él, Él va a usar de sus dones, de poder estar en todos los lugares, en todos los momentos, con todas las personas, y dice la Escritura que sus ojos están puestos sobre mí, y que yo estoy esculpido en la palma de su mano, y que yo soy como el ojo de la niña de Dios. ¡Ay, ay, ay! Si yo soy todo eso, yo sé que Él me está viendo, me está oyendo, está mirando mi caminar, mi decisión, mi actitud. Y esa es la que va a transformarme de niño a adulto. De vivir bajo la promesa de que lo voy a obtener, o conocer la promesa para saber que en Jesucristo ya lo tengo. Y entonces me voy a mover como un adulto, no como un niño, esperando que venga Cristo. No, ya Cristo vino. Esperando que las promesas se cumplan. No, ya las promesas se cumplieron. Por eso es un mejor pacto. Entonces el apóstol Pablo dice, pero cuando vino la plenitud, esta es una palabra maravillosa. Quiere decir, cuando vino el cumplimiento de que lo que se había prometido se convirtiera en realidad. Qué bueno que hace 2009 años eso se cumplió. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, di conmigo, hoy es mi tiempo, porque hace 2009 años, yo estoy atrasado 2009 años, no había ni siquiera pensado nacer, y ya Dios había colocado la plenitud del tiempo, porque se había cumplido para que yo gozara de aquello que leímos allá en Pedro, en donde aquellos que escribieron pudieron discernir que no era para ellos, sino que era para otro tiempo, y este es el tiempo en que yo voy a vivir lo que Dios prometió que viviéramos en este día. En la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin, ay santo, esto es maravilloso, de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. No nos llamaban hijos, no éramos el pueblo de Dios, mas por cuanto los que eran su pueblo lo desecharon, nos dio la oportunidad a nosotros, los gentiles, los que no somos hebreos, de ser el pueblo de Dios y ser llamados hijos. Nos adoptó como hijos en Jesús. Y porque si sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Mira esto. Dios ha enviado. Quiere decir que Dios lo mandó a que viniera a nuestros corazones. Te pregunto. Pregunta, una incógnita así grandísima, y ponle el punto grande. ¿Habita
el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Has sido tú capaz de ir allí al lugar en donde se tiene que reconocer, ver y escuchar el momento en que la Escritura se encarna en mi vida como el alimento diario y untadito y ungidito por el Espíritu Santo que ha venido a nuestros corazones, con la garantía de que ese conocimiento nos dé el entendimiento de la Escritura para poder reconocer la justificación, la santificación, la redención, no de la que vamos a tener derecho ni tenemos derecho, sino de la que tenemos que disfrutar. ¿Has unido tú tu corazón con tu espíritu? ¿O todavía tu corazón está tomando decisiones separado de Dios? Esa es la respuesta que quiero escuchar para el próximo capítulo. Porque si tu corazón está tomando decisiones en base a tu carne, a tus sentidos, a tu manera antigua de vivir, al hombre viejo, pues tu alma está separada del espíritu en cuanto a comportamiento y decisión. Y eso da que no lo has creído. Pero si estás unido, te debo de felicitar porque debes de caminar mostrando y exhibiendo la plenitud de la gloria de Dios. Pero en el próximo clip ampliaremos un poco más esto. Te deseo que el Espíritu de Dios te esté ministrando con gran poder y que Jesucristo se encarne en tu vida por la bendición que el Padre preparó para nosotros en Él. Amén y amén.